bueno que se ha quedado con nosotros, especialmente para un momento en el que vamos a profundizar en lo que nuestro buen Dios, a través de su bendita palabra, tiene para hablar a nuestros corazones. Y hoy Noel precisamente se va a dirigir al Evangelio de San Lucas en el capítulo 24. Y a partir del versículo 13 nos dice así la bendita palabra de Dios. Ese mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué es eso que discuten mientras van de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Él preguntó: ¿pues qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y, al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les habían aparecido unos ángeles y les habían dicho que Él está vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús entonces les dijo: qué lentos son ustedes para comprender y cuánto les cuesta creer lo dicho por los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, ¿qué sucedió después de la resurrección del Señor? Pues ciertamente las mujeres son las primeras que descubren que la tumba está vacía y que Jesucristo ha resucitado, entre ellas María Magdalena. Hay muchos testigos que se van dando cuenta de que Jesús ha vencido la muerte. Ciertamente los apóstoles son sorprendidos cuando están todavía a puertas cerradas y Jesús se aparece y les dice: Shalom, la paz. Todos estos acontecimientos que se van dando después de que Jesús vence la muerte, ¿qué impacto están teniendo en aquellos que conocían a Jesús? Sería esa una pregunta. ¿Qué está sucediendo en la vida de cada uno de ellos? Pues en este caso, el Evangelio de San Lucas nos relata, dentro de todos estos acontecimientos, otro momento en el cual Jesús se acerca a 2 de los discípulos que van camino a Emaús. En este momento los discípulos de Emaús, ¿quiénes son? Podríamos pensar que son de aquellos 72 que Jesús los envió, porque sin duda alguna no eran de los 12. Estos 2 discípulos, dice la Escritura, que van de regreso a la ciudad de donde ellos eran. De discípulos de Jesús ahora van de regreso a sus quehaceres que quizá realizaban antes, sus trabajos que realizaban antes. Una reflexión. Primero, ¿qué sucede cuando nosotros perdemos la fe en algo, en alguien, pero especialmente en Dios? Aquí vemos el claro ejemplo de estos 2 discípulos, van de regreso a Emaús. Pero no solamente van de regreso, el hecho que van de regreso significa que han perdido la esperanza, porque después ellos mismos están comunicándose con Jesús
de esa manera. Queridos amigos, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Hay mucha gente hoy en día que vive con una tristeza profunda, que vive en una soledad profunda, que se enfoca solamente en ese momento oscuro en el que vive la persona, sin abrir su fe, su mirada hacia la posibilidad de que Dios se acerque a él o a ella. Estos dos discípulos van tan tristes por el camino, de tal manera que su vida ha perdido la esperanza. ¿Y quién se acerca a ellos? Jesús. ¿Y quién se acerca a ti y a mí cuando estamos tristes? Cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos que estamos solos, cuando nos sentimos que nadie nos comprende. ¿Quién se acerca? ¿A quién esperamos que se acerque? Quizás a veces estamos esperando más a que las personas que tenemos cerca se acerquen, que nos busquen, que nos ayuden, que nos comprendan. Pero no esperamos a Dios, a Jesús que se acerque. En este caso, la falta de fe de estos dos hombres les estaban quitando, robando una bendición muy grande. La fe, Jesús les había dicho, mueve montañas. Pero ¿qué hacen ellos? Van de regreso. Y cuando este extraño, para ellos era un extraño que se acerca y les dice, oye, ¿qué está pasando? Oye, tú eres el único que no te has dado cuenta de la noticia. Mataron a Jesús, que era un profeta, ya están diciendo en esas palabras, como cuando alguien tenía la esperanza. Dice, ellos mismos dicen, teníamos la esperanza que Él iba a liberar al pueblo de Israel. Aquí hay una enseñanza muy grande. Ellos habían puesto su confianza en Jesús. En este caso, está narrando, está respondiendo con estas palabras uno de ellos, diciendo, teníamos la esperanza que Él iba a liberar al pueblo de Israel. Esto significa que para él Jesús representaba que Jesús iba a ser el gran liberador, el que iba a revolucionar para que ellos como pueblo de Dios fueran libres porque vivían bajo el yugo, bajo el gobierno romano. Entonces habían visto a Jesús como alguien que los iba a liberar de esa esclavitud, por decirlo de esa manera. Muchas veces vemos a Jesús solamente como alguien que me puede ayudar a salir de este problema que tengo. O sea, vemos el beneficio que pudiese surgir de Jesús, el milagro. Pero cuidado, no solamente podemos ver a Dios, no solamente podemos buscar a Jesús en el tiempo del conflicto, del problema, de la crisis. Hay que buscar a Dios, hay que buscar a Jesús todos los días, porque Él es la luz. Él es lo que hace la diferencia en la vida de una persona que ha tenido una experiencia de Dios. Jesús quiere caminar con nosotros todos los días, no solamente en los momentos difíciles, también en los momentos de la alegría. Hay que ser agradecidos con el Señor todos los días por el don de la vida. Lo he dicho en muchas ocasiones, ¿cómo se siente una persona cuando alguien te busca solamente cuando tiene una necesidad? Y tú ya sabes, te llama o te deja un mensaje y dices, ya sé, me busca porque tiene un problema. Como que no es muy agradable experimentar que te buscan solamente porque necesitan algo. Y no que te busquen a ti como persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Qué diferente es cuando se nos busca como personas. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando solamente lo buscamos, cuando tenemos necesidad? Quiero decir que Dios es misericordioso y siempre nos escuchará
a pesar de que lo busquemos solamente en esos momentos, porque Dios es un Dios de misericordia. Acabamos de celebrar el Señor de la Divina Misericordia, porque su misericordia es grande. Él siempre nos recibirá. Pero qué maravilloso es cuando no solamente lo buscamos en ocasiones, sino que caminamos con Él todos los días. ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar en nuestra vida por no estar atentos a la escucha de quién se nos ha acercado? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar porque no hemos visto más allá de nuestra circunstancia y de nuestro problema? Estos dos discípulos pudieron dejar escapar la experiencia de su vida, pero llegó el momento donde sí se dieron cuenta que el que iba caminando con ellos era el mismo Jesús del cual ellos iban comentando. Jesús les llama la atención y les dice: ¿por qué tan lentos? ¿Por qué tan lentos en creer, en confiar? Los exhorta. Y aquí, queridos amigos, este exhorto lo debemos asimilar nosotros. Hoy lo decía en el programa, al inicio del programa. El domingo de resurrección, para nosotros los católicos y para todos los cristianos, debe ser el día, uno de los días más grandes o el día más grande, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, como dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Se hubiese hablado de un Jesús que hizo milagros, pero hubiera quedado en la historia. Pero el hecho de que venció la muerte, esto hace la diferencia en la vida de los que hemos creído en Él. Y la hizo en aquellos que habían puesto su confianza en Él, porque ¿qué sucede después de la resurrección? Pues se arman de valor los apóstoles y salen a dar esta gran noticia. Ya no tenían miedo a la muerte como antes, que se escondieron cuando Jesús había sido arrestado. Ahora ya no tuvieron miedo. Ahora habían entendido que la muerte no era el fin y que Dios tenía el poder sobre la muerte, que Jesús podía vencer la muerte. Entonces, este llamado era un llamado que también producía alegría, esperanza en cada uno de ellos. Eso debe ser para nosotros. Pero hoy, tristemente, vemos que el domingo de resurrección, nuestras iglesias, nuestras parroquias, llega mucha gente, no hay lugares, mucha gente de pie, los estacionamientos están llenos, pero domingo después pareciera que todo vuelve a la normalidad. ¿Qué significa eso? Significa que aún nos hace falta mucho entender esta experiencia de la resurrección. Nos hace falta, los que estamos dentro de la iglesia, tenemos un trabajo enorme, porque todos los que de alguna forma ocasionalmente van a la iglesia, pues no podemos apuntarlos con el dedo, porque muchos de nosotros estábamos igual hace años o hace tiempo. Yo era uno de ellos. Iba solamente a misa de gallo, miércoles de ceniza, domingo de resurrección, solamente esos acontecimientos que yo creía que era importante no dejar perderme eso, porque pensaba que Dios de alguna forma merecía mi tiempo. Es una tarea que tenemos, queridos hermanos, de que la gente no solamente vaya por un compromiso todos los domingos a misa. No, este no es el punto del cumplimiento nomás para que pues ciertamente no sea un pecado y estemos mal con Dios. No, ese no es el punto. El punto es que tenemos que hablarle a la gente de que Cristo venció la muerte, y si venció la muerte con Él, todo es posible. Podemos hacerle frente a nuestros retos, a nuestros desafíos, pero más allá de eso, también si aplicamos la enseñanza de Jesús a nuestras vidas, podemos vivir una vida muy diferente. Hoy podemos darnos cuenta por qué hay odio, por qué el mundo está en violencia, porque las enseñanzas de Jesús no tienen valor para aquellos que están causando tanta violencia.
A nosotros nos corresponde lo que llamamos evangelizar, yo diría dar testimonio. Estos dos discípulos habían escuchado el testimonio de las mujeres, porque ellos lo dicen. Unas mujeres fueron al sepulcro y dicen que Jesús ya no está ahí, pero ellos no habían creído. Eso tenemos que hacer nosotros, llevar la noticia para que ahora puedan creer y sus vidas puedan ser diferentes y este mundo pueda ser diferente y en nuestra iglesia pueda haber un avivamiento como católicos. Este es el llamado que el Señor nos hace. Recordemos, Jesucristo ha resucitado, ha vencido la muerte. Aleluya, aleluya, Jesucristo ha resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.